esta computadora. Hola, los que están viendo el video después de la clase, apenas empecé a grabar. Por ahora solo hemos hecho un recorderis de lo que son las leyes de Kepler, las leyes de Newton, y estamos resolviendo este problemita usando la expresión de la gravitación universal de Newton, ¿ok? Para los que se conectaron después. A ver, sigo viendo. Me preguntan, ¿no es distancia al cuadrado, d al cuadrado? Eso no hay diferencia. Bueno, R no significa el radio de los planetas. R es, como les digo, la distancia entre los centros de los objetos. Ni siquiera tienen que ser planetas. Ya es cuestión de notación. A mí me gusta ponerle R cuadrado, pero lo van a encontrar también como D al cuadrado. En este caso, para este problema, esa distancia entre los centros, la distancia entre el centro de la Tierra y yo, va a ser el radio de la Tierra, ¿sí? Pero vamos a ver que también alguien respondió eso. Vamos a ver que, digamos, entre el Sol y la Tierra ya no es el radio ni del Sol ni de la Tierra, sino, ¿quién me dice cuánto es esa distancia? Que Una unidad pondré una unidad astronómica, ¿sí? Que es la distancia entre los dos cuerpos, que si es órbitas circulares, que ahorita lo vamos a tratar más. Si son órbitas circulares, esa distancia es el radio de la órbita, ¿ok? Se me va a descargar el de Luco, póngalo a cargar. No veo la segunda pregunta. No entiendo, tengo que habilitarlo. Ah, bueno, habilitar para que todos puedan grabar. O después mando la grabación al grupo, más bien. A ver, ¿dónde habilito? Ok. Varios me están diciendo no entiendo un culo. Está bien, ya lo vamos a resolver entre todos. Chatear. Una pregunta. Ustedes, no sé por qué a mí me sale... Uy, están rayando. Están rayando. Pero spoiler, nada. Listo. ¿Cuál es que es N? ¿Qué es N? N. Ah, bueno. Bien, bien, buena pregunta. Ya vamos para allá. Vamos a resolverlo. Entonces, a ver, activo este lápiz. Otra vez. Tenemos fuerza es igual a G por la multiplicación de las masas sobre radio a la 2. ¿Ok? Y G, vamos a hablar de eso primero, es 6.67 por 10 a la menos 11. Nm a la 2 sobre Kg a la 2. ¿Quién me dice esta cosa aquí? ¿Qué significa? Eso son Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Okay. ¿Y qué son esos? ¿Esas cosas qué son? ¿Qué representan? Unidades. Unidades. Sí, vamos a hacer un repasito de eso. Voy a tener el chat abierto también para ver. Pregunta, ¿esos no son joules o algo así? Sí, eso es lo bonito de las unidades. Nosotros podemos jugar, digamos, si uno dice Newton Ajá. por metro, eso es un joule. ¿Sí? Entonces, uno también lo puede poner como joules por Sobre metro sobre kilogramo cuadrado. ah, Sí, pero no hay necesidad. Ya vamos a ver por qué está la N en particular. Voy a escribir con azul para referirnos a las unidades. ¿Sí? Acuérdense que en física yo no puedo, y en general, no puedo sumar metros con segundos. Ya. No puedo sumar metros con segundos, no puedo sumar kilogramos con horas, sí, no tiene sentido. Y este tipo de ecuaciones, yo aquí estoy buscando una fuerza.
y la unidad de la fuerza es el newton, ¿sí? Pero entonces yo aquí tengo unas cosas que están en kilogramos, unas cosas que están en metros. ¿Qué pasa ahí? Entonces fijémonos que esto es m cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Le voy a bajar espesor a esta cosita. Esas unidades lo que hacen es corregir las unidades que teníamos de masa y de distancia para llegar a, a, a los newtons, que son las unidades de fuerza. Para los que no saben, vamos a ver entonces cómo es el orden de unidades en física. Si yo tengo, lo voy a subir un poquito. Fíjense, si yo tengo distancia, que es L, vamos a corrernos un poquito por acá. Distancia L. Eso por lo general me la van a dar en unidades de metros. También puede ser en centímetros, milímetros, el que ustedes quieran. Si yo hago una distancia sobre tiempo, que eso por lo general para analizar unidades se pone entre corchetes. ¿Qué es distancia sobre tiempo? ¿Quién me dice? Velocidad. 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 Y eso generalmente se escribe en algo que Metros. se llama el Sistema Internacional de Unidades, que es para concretizar todas las unidades que yo voy a trabajar. Metros sobre segundo. Si yo hago distancia sobre tiempo al cuadrado, entonces ya va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Una forma de ver eso es cuántos metros por segundo, ajá, eso es una aceleración. ¿Cuántos metros por segundo aumento cada segundo? ¿Sí? Y si recordamos la tercera de Newton, que me decía que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces si yo pongo unidades de distancia sobre tiempo al cuadrado, L es distancia sobre tiempo cuadrado, por masa, me perdí. Ok, déjame termino este día y vuelvo a repasar por encimita. Es más, es que a mí no me gustan estas cosas de los corchetes. Eso dejémoslo a la clase de física. Mueran todos. Ya. Entonces, otra vez. Yo en física puedo tratar con metros, ¿sí? De distancia. Es una medida de distancia. Si miro cuántos metros recorro en cierto tiempo, cuántos metros recorro en un segundo, eso ya es velocidad. Si yo miro cuántos metros, o cómo decir eso, bueno, si yo tengo unidades de metros sobre segundo cuadrado, eso ya es aceleración. Y si multiplico eso por kilogramos, es decir, la aceleración de cierta masa, esto de acá, nosotros lo vamos a sintetizar para no tenerlo que escribir todo y lo vamos a llamar un newton. Un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Listo. ¿Qué va a pasar entonces? Otra vez volvemos a la expresión de... Está acá. Y lo voy a escribir otra vez con azul para hablar de las unidades. Esta fuerza nosotros la queremos en newtons. ¿Sí? El G todavía no lo voy a escribir. Voy a escribir esta parte de acá. Masa y masa tienen unidades de kilogramo al cuadrado. Y están sobre una distancia al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo meto las unidades de G, que es newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, fíjense que se me cancelan los metros, se me cancelan los kilogramos y quedo que newton es igual a newton, que es lo que yo buscaba. Tengo unidades de fuerza acá y ya tengo unidades de fuerza acá, ¿sí? A eso se debe todo ese rayón de nm kg al cuadrado. Ahora, yo les voy a dar un truco, ¿sí? O no es un truco, es una sugerencia. Ustedes, si son juiciosos, no se tienen que preocupar jamás en su vida de unidades. Obviamente es bueno que lo revisen de vez en cuando, pero si son juiciosos, no tienen que estar pendientes de eso en cada problema. ¿Por qué? Otra vez, recordemos lo que les dije. El Sistema Internacional de Unidades lo que me dice es que siempre que yo voy a hablar de distancias, uso ¿qué unidades?
Metros. Metros. ¿Sí? Tiempo. Segundos. En segundos. ¿Sí? Y masa. Gramos. Ahí es confuso, porque Kilogramos. gramos se parece como la más fundamental, pero nosotros trabajamos en kilogramos, que son 1000 gramos. ¿Sí? Hay más cosas, sí, hay más, digamos, el sistema internacional también habla de unidades para la carga, unidades para, no sé, un montón de cosas físicas, pero no nos interesan en este momento. Solamente vamos a tratar estas tres: distancia, tiempo y masa. Si ustedes trabajan, el truco por lo general es que cuando vean esta ecuación, cuando vean una G en el problema, todo, absolutamente todo, lo lleven a metros, segundos y kilogramos, ¿sí? Perdón. G no se va a relacionar bien con unidades astronómicas. G no se va a relacionar bien con años, porque ya no se nos van a cancelar las unidades. Todo lo tenemos que transformar a metros, segundos y kilogramos. Y cuando hacemos eso, entonces esencialmente nuestro problema se vuelve numérico. Solamente tenemos que multiplicar el valor de G por el valor de las masas y el valor de las distancias. ¿Sí? Y no nos preocupamos por las unidades porque sabemos que las unidades, si trabajamos en el sistema internacional, dan. ¿Ok? Entonces volvamos al problema. Voy a mover estas cositas. Me las voy a llevar para acá, para trabajar más limpio. Listo. Una nota, esta aplicación, ¿no? Me la mostraron esta semana, se llama Microsoft Whiteboard, como tablerito. Entonces. En G te faltan algunas informaciones. ¿Qué cosa? En G te falta alguna, pues bueno, deja sí, aquí abajo. Dejé las unidades. Pongámoslas aquí chiquitas. Newton, metro cuadrado, sobre kilogramo cuadrado. Gracias. Entonces, veamos, ¿qué vamos a reemplazar aquí? Masa 1, vamos a poner la masa de la Tierra, que es ¿cuánto? ¿Quién la anotó para no tenerme que devolver? 6 por 10 a la 24. Bueno, 6 por 10 a la 24, ¿qué? Kilogramos. Kilogramos, ¿sí? La masa 2, ¿qué va en la masa 2? El peso de 1. ¿Cuánto pesa uno en promedio? ¿Qué me dice un peso? 72 kilos. Ay, 70, yo peso 52, yo estoy mal. 70 kilos, trabajamos con eso. Y R va a ser el radio de la Tierra, que es 6,366 kilómetros, pero acuérdense que como yo voy a pasar todo al sistema internacional, entonces le voy a meter 3 ceros y ya está en metros. ¿Ok? El radio de la Tierra. Mi calculadora la tengo por acá. Entonces, si metemos todo esto en la ecuación, entonces llegamos a lo siguiente, que fuerza es igual a G, que es 6.67. Vamos a ver el chat. Por 10 a la menos 11. Multiplicado por 6 por 10 a la 24. No estoy poniendo las unidades porque acuérdense que como todo lo estamos trabajando en el sistema internacional, no nos van a interesar sino hasta el final. Luego 70 kilogramos dividido en, lo voy a simplificar, 6.36 por 10 a la... ¿Cuántos ceros son esos? 3. ¿Cuántos? 3. No, miren, si yo pongo la coma acá, entonces estoy guardando estos 3 y estos 3. A las 6, 10 a las 6. Por 10 a las 6. Eso. Entonces, si yo meto todo eso en la calculadora... Hay que colocarlo al cuadrado. Muchas gracias, ya me lo iba a comer. Entonces, digamos, si tienen calculadoras científicas como esta, por ejemplo, todo eso se escribe así y queda idéntico. Si no, yo les recomendaría irlo haciendo de pasos. Por ejemplo, multiplicar el 6.67 con el 6 y con el 70. Y después agregarle las potencias de 10.
y después dividirlo por todo lo que me dé esto. Yo lo voy a meter de una vez para ahorrar tiempo. Ustedes verifiquen la información en sus hogares. Por 70 sobre... Ojo aquí que este cuadrado afecta a todo esto. ¿Sí? Pongan paréntesis, que no sea que pongan 6.36 por 10 a la 6 al cuadrado. ¿Sí? Porque eso queda 6.36 por 10 a la 12 y no es lo que estamos buscando. Entonces me da una fuerza a mí de 692 newtons, ¿correcto? ¿Quién me confirma? Es que a mí me dio 702.78 newtons, me dio la primera. ¿Y lo hiciste con la misma masa? Ep, Sí. sí, señor. A ver qué alguien más de resultados, a ver. Que eso es la ciencia. Oye, Guti, ¿cuánto te dio? Me dio esto, 692 newtons. Sí, me dio eso, con la misma masa, con todo. Ok, uno Una más. pregunta. Sí, una pregunta. La respuesta no debería dar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No, ya vamos para eso. Esta es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros. Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, que pesamos 70 kilos. ¿Sí? Esa fuerza va a ser mayor Se supone si que, tengo más masa. ¿Sí? se supone que la segunda pregunta sí debe ser Ajá, 9. correcto. Vamos a ir haciéndola. La segunda pregunta nos dicen, bueno, tome esto, fuerza es igual a masa por aceleración, y halle cuál es la aceleración que va a sentir usted por la fuerza gravitacional. Entonces, si nosotros dividimos esta fuerza que hallamos sobre nuestra masa original, veamos, 692 dividido 70 kilos, me va a dar 9,89. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Ujú. Son unidades de aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. Es 9,81 o 9,89. ¿Cómo? Es 9,81 o 9,89, porque he visto varios ejercicios. 0,81. Eso varía mucho. Digamos, si yo hago 6,92 sobre 70, Pero es que eso varía en total de la masa, del lugar, pues sí, y eso de prácticamente todo. por lo general. Si les da el 9, pónganse, o más bien vamos, si no, si les da el 9, pónganse muy felices. Si les da el punto 8, pónganse razonablemente felices. Si esto les da diferente, no importa. Sí, porque es la tercera cifra significativa. Fíjense que también nosotros pudimos haber tenido, no son errores, sino inexactitudes. Por ejemplo, yo aquí moché el radio de la Tierra 6366, a veces lo van a encontrar como 6371. A veces lo van a encontrar de muchas formas y yo además lo moché. Yo en vez de poner 6366, yo puse 636. ¿Sí? Que eso es información chiquita que se pierde, pero no es tan importante. Lo importante es que nos dio 9,8, Eh, que es la aceleración Guti, gravitacional de también la un Tierra. dato que, pues es que como no es un círculo uniforme, entonces, por ejemplo, desde allá, desde el planetario, desde el centro, la aceleración es diferente, pero desde la IA o de Las Palmas puede llegar a ser 9,76 o puede variar, como Sí, para que eso cambia mucho, incluso eso. En Medellín el valor de la gravedad es generalmente un poquito menos que la gravedad normal. Hablemos un segundito de eso, pero como curiosidad. ¿Por qué? Pasan varias cosas y la primera es que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un geoide y tiene muchas imperfecciones. Tiene montañas, tiene océanos, tiene no solo, incluso adentro de las capas de la Tierra, digamos, ustedes pueden estar parados aquí y estar sobre un almacén de material más denso, ¿sí? Piedra más densa, entonces eso afecta a que ese valor de gravedad sea diferente. Además, la Tierra gira, ¿sí? Y si ustedes están parados por el ecuador, entonces ustedes van a sentir lo que muchos me corrigen siempre que lo digo, no es tanto un error, sino una imprecisión, una fuerza centrífuga. No es que sea una fuerza centrífuga, sino que parte de esa aceleración de la gravedad se va en ponerlos a girar, ¿sí?
Entonces, la fuerza que ustedes sienten, el peso que ustedes sienten, que esta fuerza que acabamos de hallar, ese 6,92, ese es el peso, ¿sí? Esa fuerza va a ser menor en el ecuador que en los polos. Además, la distancia del centro al polo y del centro al ecuador es diferente. Hay un montón de cosas que cambian. Entonces, por eso les digo, no tiene que dar un número exacto. 9,8, a veces 9,7. Siéntanse contentos con eso. ¿Ok? Listo. ¿De dónde sale el 70? Ahí le respondieron, pero vuelvo y te digo, ese 70 es el peso de nosotros. Sí, usamos un peso de cualquier persona, pero fíjense que al final se cancela y nos va a dar la misma aceleración para todos. Entonces volvamos. Bueno, no volvamos. Volvamos al tablero. Voy a escribir en otro lado para compartirles. Si te dio 10,03, sí, yo creo que ahí ya hay, no mucho, pero sería bueno que lo revisaras, ¿sí? No para asustarse, pero sí para revisar. Vamos a hablar de algo. Uy, me cayó el lápiz. De otra cosa, y es... ¿Se me dañó? Si se me dañó, ya acabó la clase acá. Ay, pucha. Dame un segundo. Déjenlo desarmo. Que es muy salado. Un segundo. Le cambio la pila. Mientras tanto, ¿cómo van? ¿Qué preguntas tienen? Voy a estar mirando el chat mientras esta cosa F. 6,92. No, está bien. Dañates. Sí, daño. Listo, ya funciona. Listo. Entonces voy a dar el chat a un ladito. Y sigo. Profe, preguntas antes de que siga. O nada. Podemos calcular el radio de la Tierra. Sí. Sí, si hacen este mismo ejercicio, solo que al revés, con exactitud 4 veces al año. Bueno, esa es otra discusión. Ahorita hablamos de eso. Y sigamos. Pero este mismo ejercicio, ustedes también les puede servir si conocen la constante gravitacional y la masa de la Tierra, pueden calcular el radio de la Tierra. Aunque no, pues si conocen la masa. En fin, sí, son curiosidades que le gusta hacer a uno. Otra vez, tenemos G por la masa de los dos cuerpos sobre el radio. Sí, volvamos a aterrizar. Estos ejercicios están en el Drive. Sí, esta presentación yo la subo al Drive. Todo eso que estoy rayando en la pizarra también, aunque no sé si les sirve de algo. Pero, en fin, lo voy a subir. Hay algo en física que si no lo conocían, no se asusten de que se vea raro. Y es cuando... Uy, incluso voy a poner... Profe, no entiendo. Vayan haciendo las preguntas que tengan. Antes de pasar al siguiente tema, otra vez para repasar. Tenemos estas ecuaciones, ¿sí? Están levantando la mano, estoy pendiente. Me perdí desde la F. Ok, fíjense, tenemos estas ecuaciones y lo que vamos a hacer es que nosotros, estas ecuaciones, como se presentan aquí, cuando tenemos estas igualdades, me dicen que este número de acá o este valor de acá me va a depender de cosas del otro lado. ¿Sí? La fuerza gravitacional me depende de masas y de distancias. Yo lo que hago simplemente es reemplazar, cambiar estas variables por datos que me da el problema. ¿Ok? Ese es como un resumen a la carrera. Pero ahí muchas veces vamos a estar perdidos. Intenten no frustrarse con cosas que no entiendan, sino porque a veces uno lo va cogiendo en la marcha. Si vamos a hablar algo que en física se llama movimiento circular. Si yo aquí tengo un círculo y hay un cuerpo, es más, hagamos el círculo más bacancito. Qué chido. Ah, no, y se puede incluso... Aquí estoy igualoneando y me dan un segundito. Listo, tenemos este supercírculo cósmico. Y en física, yo voy a ver
que para yo poder mover un cuerpo, acuérdense de la primera ley de Newton, un cuerpo que se está moviendo en este sentido, tiende a moverse en ese sentido siempre, a menos que haya una fuerza que lo esté cambiando. Entonces, para yo tener cuerpos moviéndose circularmente, un cuerpo aquí que se esté moviendo circularmente, en este instante él se está moviendo así, pero él tiene que estar sintiendo una fuerza eh, radial que representa una aceleración. Es una fuerza que está cambiando no la magnitud, sino la dirección de esa velocidad. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo después de un tiempo va a estar por aquí moviéndose a la misma rapidez, pero en esta dirección. ¿Sí? Lo mismo, aquí se va a estar moviendo a la misma rapidez, pero en esta otra dirección. No me voy a ir mucho de fondo. Esto es otra vez un movimiento circular, un cuerpo verdecito que se está moviendo a rapidez constante alrededor del círculo. Acuérdense que rapidez es decir metros por segundo, ¿sí? O 10 metros por segundo. Y velocidad es cuando yo le doy una dirección. Entonces, esta velocidad de aquí no es la misma velocidad de aquí, así sean 10 metros por segundo, sino que apunta en direcciones diferentes. Y bueno, eso es movimiento circular. No voy a ahondar mucho en eso porque no es particularmente lo que queremos sacar hoy de acá. Luego pueden ver un curso de movimiento circular. Hay varios cursos en... Los que dicen no entiendo en el chat, pónganme preguntitas. Sí, ahí las vamos respondiendo. Entonces, hay algo que yo tomo de física. No lo voy a explicar porque es de nuevo de cursos de movimiento circular. Pero cuando yo veo cuerpos moviéndose alrededor de un círculo a cierta rapidez, llamémosla B, ¿sí? Y el radio del círculo es R. Entonces, siempre que yo esté moviendo cuerpos alrededor de un círculo, la fuerza necesaria para mantener ese movimiento va a seguir esta expresión. B cuadrado sobre R por la masa del cuerpo. Como para hablar un poquito de eso, pero no es muy importante para nosotros, eso significa, si yo aumento mucho la velocidad, pero dejo el círculo constante. Digamos, los que han intentado, el ejemplo de siempre, si tienen un cordón y le están dando vueltas a una pelota alrededor de su cabeza, si quieren que sea más rápido, si quieren que ese cuerpo se mueva mucho más rápido, tienen que hacer más fuerza, ¿cierto? Y si quieren como aliviar la mano, por lo general uno suelta un poquito el cable y si lo está moviendo en círculos más grandes, por lo general la fuerza tiene que ser menor. Sí, eso es lo que nos dice. Si el radio del círculo es mayor, la fuerza es menor. Si la velocidad es mayor, la fuerza es mayor. Si la masa es mayor, si ustedes quieren poner a girar un cuerpo muy masivo, también aumenta la fuerza. Pero eso no nos interesa mucho, sino para hacer una demostración. Sí, eso tampoco lo tienen que copiar. Copien al final la que voy a poner en las diapositivas. Yo digo, los cuerpos, los planetas en particular, se están moviendo en círculos, ¿sí? Alrededor del Sol. Correcto, se sabe. Sabemos esta expresión para el movimiento circular. Newton nos proporcionó Newton nos proporcionó esta expresión para la fuerza gravitacional. Entonces yo sé que el Sol, horrible, le hace una fuerza gravitacional a los planetas y ellos, debido a esta fuerza, se mueven en... Parece un huevito, ¿cierto? Hagámosle la llamita. Debido a la fuerza gravitacional, los planetas se mueven en órbitas circulares. Entonces, yo estas dos expresiones que escribí aquí las puedo igualar y voy a decir que la fuerza gravitacional es exactamente la misma fuerza del movimiento circular en los planetas. ¿Qué quiere decir eso? Que si escribo los términos M1, M2, donde M2, llamémoslo la masa del planeta, sobre
la distancia al cuadrado. Eso va a ser igual, esa expresión que puse allá. Eso va a ser igual que la velocidad a la que va al cuadrado dividido el radio por la masa 2. Yo aquí voy a hacer una álgebra sencillita para llegar a las cosas que nos interesan. Masa 2 con masa 2. Bueno, voy a despejar la velocidad. Sí, entonces primero voy a pasar el radio a multiplicar y la masa a dividir. Entonces queda que velocidad al cuadrado es g m1 m2 por el radio que pasé a multiplicar sobre el radio al cuadrado dividido la masa 2. Se me cancelan estos, se me cancela un radio y llego a la siguiente expresión, que la velocidad circular a la que se mueve un planeta, es más, no voy a escribir esta M1, sino que lo voy a poner M grande, está dada por esta expresión de acá. Y lo voy a envolver con arcoíris. Esa es la expresión para la velocidad radial a la que mueve cualquier planeta del sistema solar. Y lo voy a expandir un poquito más. De esta de acá, voy a decir lo siguiente. Esa velocidad yo también la puedo calcular de la siguiente forma. Es un movimiento circular. ¿Y cuánto mide la longitud de una circunferencia? ¿Quién me dice? Radio al cuadrado. No, la longitud de la circunferencia. 2πr. 2πr. 2pi por el radio. ¿Y cuánto se demora un planeta en darle la vuelta entera al círculo? En recorrer esa longitud. Depende del radio, ¿no? Sí, depende del radio, pero por lo general, ¿ese tiempo cómo se llama? Periodo. Un periodo que... El periodo. Un ciclo. ¿Sí? Entonces, yo voy a reemplazar esta expresión aquí. ¿Sí? Entonces voy a decir que 2pi r sobre t, eso es la velocidad al cuadrado, es igual a g m sobre r. Y algunos ya ven hacia dónde me estoy dirigiendo. Si yo digo que esto es 4pi, pues, 4pi cuadrado, r cuadrado, sobre t cuadrado. Disculpa, Sí, hola. M no va a una raíz cuadrada. Es M de más arriba. La raíz cuadrada. Sí, no, mira, El de- aquí. Entonces este círculo lo voy a quitar. Esa raíz está porque aquí despejamos la velocidad. Sí, pero estoy partiendo de acá. Entonces este cuadrado lo voy a dejar ahí. Ya me ubiqué. Muteemos el que está respirando. Ya. Silenciar. Ya. Listo. Entonces tenemos gm sobre r. Va a multiplicar en cruz. Eso queda 4pi cuadrado. Es que no sabe respirar. Por r a la 3 es igual a gm t a la 2. Voy a pasar este gm a dividir al otro lado. Y voy a llegar a esta cosa tan bonita, que es periodo al cuadrado, es igual a 4pi, me voy a matar con esos 4. Ya. 4pi cuadrado, r a la 3 sobre gm. ¿Quién reconoce eso? Esa es la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, no como la habíamos visto, sino... Pero es que esa es solo, pues esa es para todas las órbitas. Sí. Más que cuando no tiene el 4pi cuadrado sobre gm es para el sistema solar. Ahorita vamos a decir eso exactamente. Ah, ya hay otro chiste para que se rían, por favor. Sí, sí, está bueno. Aquí las vemos. Sí, ustedes las pueden copiar, los que están copiando. Ojalá todos estuvieran copiando así con cuadernito y todo. La rapidez circular a la que se mueven los planetas alrededor
ni siquiera los planetas, cualquier órbita circular va a cumplir esa expresión que aparece ahí, ¿sí? Digamos, si yo quiero saber la velocidad a la que se mueven, sí, pregunta. Pero entonces, ¿por qué se aplicaría rapidez circular si los movimientos planetarios son elípticos? ¿Por qué? Es algo de generalización, ¿sí? Esta primera sí es solamente para rapidez, digo, para movimiento circular, ¿sí? Esta no la pueden aplicar para las elipses, pero pasa algo y la demostración es un poquito más larguita y requiere otras cosas matemáticas. Nosotros hallamos este periodo para órbitas circulares. Lo que hizo Kepler y lo que hizo Newton más bien fue darse cuenta de que eso se podía generalizar y que en vez de el radio, que aquí tenemos el radio de la órbita al cubo, podemos poner el semieje mayor y funciona. ¿Sí? Ah, qué chimba de clase, qué lindo. Eh, Podemos poner el semieje mayor de la órbita y funciona perfectamente. ¿Sí? Se cumple la tercera ley de Kepler, que entonces, fíjense lo que les dije, aquí aparece una G y como aparece la G, implica que todo tiene que estar en Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? La masa tiene que estar en ¿qué unidades? Kilogramos. Kilogramos. El semieje mayor Pero, es una distancia, ¿esa es tiene la que masa estar. de qué objeto? Esa es la masa del objeto central. Sí, acuérdense que M2 se nos canceló. Entonces esto sirve para un carro dándole vueltas alrededor del Sol o para un planeta, un asteroide, lo que sea. El semieje es una distancia, entonces está en metros y el periodo está en segundos. ¿Ok? Eh, Nuevamente, eso sirve para cualquier órbita alrededor de cualquier cosa. ¿Sí? Una velocidad, por ejemplo, la velocidad orbital circular de un satélite alrededor de la Tierra, la pueden calcular así. G es la G de siempre, M es la masa de la Tierra y R es la distancia del centro de la Tierra al satélite. Es decir, el radio de la Tierra más la altura a la cual está orbitando el satélite. O a veces a uno le dan el radio orbital del satélite. Lo mismo aquí. Esta masa lo pueden reemplazar como, por ejemplo, masa de la Luna y la distancia del centro de la Luna a la cual estoy orbitando yo y puedo saber cuánto va a ser el periodo de mi órbita elíptica o circular. ¿Ok? Eso es muy bacano. Entonces, aquí viene la regla que ahorita la dijeron y es, bueno, profe, pero hemos encontrado hemos hablado de dos leyes de Kepler diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos esta que es como la sencillita, que es tiempo al cuadrado es igual a semieje al cubo, y esa, como dijo ahorita Andrés, nos sirve solamente para el sistema solar. Ah, puedes volver a mostrar la fórmula para encontrar la tercera ley. ¿Cuál? La de movimiento circular. El periodo de tiempo de un ciclo planetario. Bueno, no sé a qué se refieren. La voy a escribir. Ahorita la pongo. Sí, termino esta idea. Entonces habíamos visto esta, que el periodo al cuadrado es igual al semieje al cubo. Entonces ahí las bases que teníamos matemáticas para hablar de esta ecuación eran poquitas. Nosotros no nos fijábamos de las unidades. Por ejemplo, si ustedes se fijan, esto es años y esto es unidades astronómicas y las unidades nos quedan años al cuadrado es igual a unidades astronómicas al cubo. Eso es falso. Sí, debe haber una constante que nos cambie las unidades, al igual que G hizo ahorita. Pero normalmente no nos preocupamos solo de lo numérico. Esto nos sirve para el sistema solar, para distancias en unidades astronómicas, pero ya no nos sirve para la Tierra, ya no nos sirve pues para órbitas alrededor de la Tierra, para órbitas alrededor de la Luna, para otras estrellas, no nos sirve. Solo nos sirve para el sistema solar. Y ya está esta ley de Kepler, que es la potente en esteroides. Yo a veces la llamo, me gusta decirle la ley de Newton-Kepler, porque sale de los postulados de Newton, ¿sí? La gravitación universal de Newton, y nos sirve para todo, ¿sí? Es la ley universal de Kepler, la tercera ley, como le quieran decir, ¿sí? Nos sirve para cualquier cuerpo central, a cualquier distancia, y siempre tiene que estar en metros, kilogramos y segundos. Sí, mucho cuidado con eso. Bueno, vean esto tan Guti, interesante. una pregunta. Sí, hola. Uno no se embala mucho, pues, con segundos y metros, calculando, pues, esas distancias y esos tiempos tan largos. Hay que tener en cuenta bien las conversiones, ¿sí? Voy a rayar un poquito más en el tablero. Un par de cosas muy interesantes que salen de esta ley de Kepler.
Por ejemplo, un ejercicio. Un ejercicio, ya vamos a hacer algunos. Les voy a contar curiosidades. Por ejemplo, lo que me dices, que si uno se embala con los segundos, con los metros, si es largo, toca tenerle cuidado. Por ejemplo, o hagamos los ejercicios, que yo creo que es la mejor forma de cogerle cariño a esta ecuación. El primer ejercicio es uno sencillito, ¿sí? Es uno que incluso es algo que no hemos hablado hoy. El que no sepa cómo calcular eso, me dice, pero no es complicado. Es solo acordarse de alguna definición de la elipse. ¿Ok? Si quieren voy a hacer el primero porque como es algo de lo que no habíamos hablado, entonces puede que haya muchos un poco confundidos. Los que sí sepan, váyanlo haciendo o conmigo o sin mí, como quieran. ¿Qué color? Púrpura. A ver. Entonces me dicen, la distancia mínima de un cometa al Sol es de 1 unidad astronómica, mientras que su alejamiento máximo es de 9 unidades astronómicas. Calcule su semieje mayor y superior. Entonces, lo que no hablamos hoy es que este es el Sol. Qué asco. No, qué vergüenza. Espérense, le veo el chat abierto. Borrador. Chao. Más bien hagámoslo con un color más solecito. Entonces este es el Sol. Sí, exageradamente grande. No pueden faltar las gafitas. Y tenemos una órbita elíptica alrededor del Sol. Así que es más o menos, qué asco. Me toca bajar aquí. Más o menos mejor. Sí, tenemos una órbita elíptica y nos dicen que esta distancia de aquí a aquí es 1 unidad astronómica. Y esta distancia máxima son 9 unidades astronómicas. ¿Quién me recuerda el nombre de la distancia mínima y la distancia máxima? Bueno, para No, cometas era no sé, pero ligero y afelio aporto. y perifelio. Afelio y- Ajá. Los que no habían estado en esas clases, la distancia mínima en una órbita alrededor del Sol se llama el perihelio. Y la distancia máxima es el afelio. Y una vez conocido esto, esta distancia de extremo a extremo de la órbita se llama el eje mayor. Sí, fíjense que es como el lado más larguito del huevo, que es esa elipse. Y el eje mayor nos lleva directamente a esto, que es el semieje mayor. El semieje mayor es naturalmente la mitad del eje mayor. Entonces el eje mayor, si sumamos estas dos cosas, esta distancia es 1 más 9, entonces el eje mayor es 10 unidades astronómicas. Levantaron la mano, o por accidente, no sé. Bueno. Y el semieje mayor, que lo llamamos A, sería entonces 5 unidades astronómicas. Entonces, usando la tercera de Kepler fácil, decimos que, ay, marica, spoiler. Decimos que t al cuadrado es igual a al cubo. Entonces, yo conozco A. Sí, Pregunta, ¿por qué el semieje mayor son 5 unidades astronómicas? ok, otra vez. Ahí me están preguntando, ¿el video lo vas a enviar? Sí, yo lo subo y se los mando ahorita. Fíjense que por definición de la elipse, esta distancia de aquí hasta acá se llama el eje mayor. El semieje mayor es simplemente la mitad. Entonces nosotros sabemos que la distancia mínima es 1 unidad astronómica, la distancia máxima son 9 unidades astronómicas, y el eje mayor, por lo general, es la suma del perihelio y el afelio. Entonces 1 más 9 nos da 10, ese es el eje mayor, y el semieje mayor es 5 unidades astronómicas. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos esta ecuación, conocemos A, entonces podemos despejar T. Entonces T sería A la 3 raíz, ¿sí? Otros lo escribirían A la 3 medios. Entonces T
si yo tiro calculadora, sería 5 a la 3 y raíz de eso, 11,18 gracias. 11,18 ¿qué? años. Y de años, o le pueden poner años. A mí me dio 11,18. What? Ah, ya. Sí, sí. 11,2 en realidad sería la forma correcta. 11,2. Vamos a hacer el segundo entre todos. Así que espero que los que ya sabían esto hayan estado haciendo el segundo mientras tanto. Porfa, anoten los datos para... ¿Alguien ya los anotó? ¿Cómo los puede decir para pasarme de pantalla? Espero que alguien los haya anotado. Ok, entonces tenemos Volver un momentico, por favor. que si lo puede volver. O bueno, lo vamos haciendo aquí, que simplemente dice, o para ver el primer problema. Sí, para ver los siguientes. Bueno, el primero. Pero aquí otra vez tenemos perihelio, afelio, mínima distancia y máxima distancia. La suma de estas dos me da el eje mayor. La mitad del eje mayor es el semieje mayor. Y de ahí tiro tercera ley de Kepler y llego a la respuesta. Ok, vamos. Un gusto. Entonces tengo Marte. ¿Sí? Listo. Con, no sé, el Monte Olimpo y el Valle Marineris, todo lo que quieran. ¿Cuáles son los datos que me dan? ¿Qué me repito? 600 kilómetros de su superficie. Listo. La altura es, lo voy a hacer en blanco mejor. Entonces la altura del satélite es de 600 kilómetros. ¿El radio de Marte cuánto es? 3.400 kilómetros. 6.000, ¿seguro? 3.400. 3.400 kilómetros. Masa de Marte. 6 por 10 a la 23 kilogramos. Es casi que exactamente una décima de la de la Tierra, para que le interese. Entonces, ya con eso lo podemos hacer. Tenemos, ¿nos estaban preguntando la velocidad o el periodo? ¿Quién me cuenta? La rapidez. Listo, la rapidez. ¿Me oyen bien? Que me acaba de salir un letrero que dice que mi conexión es inestable. Bueno, supongo que sí. Entonces vamos a usar la expresión para la rapidez. Estoy haciendo torcido, ¿no? Entonces la velocidad o la rapidez orbital se calcula así. Entonces no es sino meter los datos. Que ojo, hay que pasarlos primero a las unidades respectivas. Fíjense primero esto, aquí. El radio orbital no va a ser el radio de Marte, ni la altura, va a ser la suma de las dos. ¿Sí? Entonces el radio va a ser 4.000 kilómetros. Que eso es 4 por 10 a la que metros. ¿A la cuántos? 6 a las 6. Esos días a las 6 metros. Ajá, porque aquí hay 3 ceros y yo le agrego otros 3 ceros para pasarlo a metros y llego. Entonces volvemos aquí abajo. Entonces tenemos G, que es 6.62 por 67, ¿no? Por 10 a la menos 11. Por la masa de Marte, que es 6 por 10 a la 23. Sobre 4 por 10 a la 6 metros. Sí, acuérdense que las unidades todas están ahí. No las voy a poner porque nos ocupa mucho espacio y como todo está en un sistema internacional, nosotros confiamos en que eso sí da. Háganlo ustedes en su calculadora para verificar conmigo que sí esté todo en orden.
¿Cómo así que confiamos? Eso da porque da. No entendí. 31.630.68. O me medio 630. Te dio uno más. Veamos, ¿quién nos confirma? ¿O alguien le dio algo distinto? 3163. 3163, ok. Cuidado con... De más que fue alguna de estas potencias. Fíjate que si pusiste a la 23, a la 6, a la... Porque te dio el mismo valor numérico. Listo. ¿Por qué 6.67? Ah, perdón, no había visto. Listo, acuérdense que G, el valor de G es... Si es 6.67, ¿no? O 62. A mí se me olvida. Sí, Sí, es es eso. 17. Sí, 6.67 por 10 a la menos 11. Y unidades, la verdad. Sí, entonces, listo, nos da esto. Está bien, sí, entonces fíjense lo bacano que es. Hay uno más bacano aún, porque estos son muy simplistas. Hay un tipo de problemas. La ecuación está configurada para que en las unidades del sistema internacional esté coherente el escalar que dé. Sí, sí, acuérdense que cuando hay G, todo está en el sistema internacional y todo nos da. Sí, pero a veces es bueno que verifiquen unidades que sí estén cuadrando. Un ejemplo en astronomía es que muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, estamos viendo un campo estelar y vemos, digamos, una estrella binaria. Entonces, digamos, vemos la estrella y vemos otra estrella o, digamos, un planeta, más bien, o mentira, no sé, un planeta orbitando alrededor de esa estrellita. ¿Sí? Nosotros no tenemos forma de directamente ir y saber cuánta es la masa de esa estrella, pero sabemos cuánto es el periodo orbital de ese planeta y podemos saber cuánto es esta distancia. Entonces, sabemos esas dos cosas, podemos ir a la tercera ley de Kepler-Newton, o solo de Kepler, y reemplazamos el tiempo, reemplazamos la distancia, que entonces aquí le voy a poner una A, porque ya es más... es el semieje mayor, y podemos despejar la masa de la estrella indirectamente, ¿sí? Para que vean lo potente que es. Listo, sigamos. Aquí están los mismos resultados. Bueno, y nos pedían el periodo orbital, pero bueno, en fin. Este es uno muy bacano, que nos dice, si se sabe que la luz del Sol tarda 8.3 minutos o 500 segundos en llegar a la Tierra, desde la superficie del Sol, calcule la masa del Sol. Los que ya han venido a prueba ya saben que va a salir en la siguiente diapositiva y es este mancito de acá. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene eso? Voy a dejar que lo piensen, voy respondiendo dudas en el chat. Bueno, no hay muchas. ¿Por qué el radio es 400 y no 600? En el problema ¿No anterior. sería usando la unidad astronómica que sería en una distancia? O sea, usamos la unidad astronómica como distancia para después hallar la velocidad y desde la velocidad hallar la aceleración de nuevo y así hallar la... No, perdón, me estoy confundiendo. Con la distancia, que sería la unidad astronómica, la convertimos a kilómetros, después a metros, y con eso y usando los 500 segundos podríamos hallar la masa. Eso. Es como lo que les acabo de contar de la estrella que incluso me acaba de hacer súper auto-spoiler. La forma de resolver este problema, ¿cómo estamos de tiempo? A ver si les doy... sí, hagan ustedes. Les voy a explicar más o menos lo que acaban de decir. Sí, nosotros tenemos... ¿qué datos tenemos para la Tierra y para el Sol? ¿Dónde está el rayoncito? Bueno, lo voy a dejar ahí. Estos 500 segundos, como dijo él, tenemos un tiempo que se tarda la luz del Sol en viajar hasta la Tierra.
eh, tenemos este tiempo y tenemos la velocidad de la luz c, que está aquí arriba, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, si tenemos el tiempo que tarda a cierta velocidad, podemos calcular qué cosa. ¿Quién me lo dice? Así yo ya la haya escrito en la pantalla. La distancia. La distancia. ¿Sí? Con esa distancia, incluso el que sepa mucho puede que no tenga ni siquiera necesidad de hallar esta distancia. Sabe que la distancia del Sol a la Tierra es de una unidad astronómica y que el tiempo, el periodo que se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol es de ¿cuánto? Un año con 25 años. Un año. Sí, es. Ay. 365.25 días. Bien. Entonces tenemos la distancia. Distancia es una unidad astronómica que también es el semieje mayor de la órbita, porque acuérdense que la órbita de la Tierra es circular prácticamente. Tenemos la distancia, tenemos el semieje mayor, tenemos el periodo. Entonces podemos, a partir de la tercera ley de Kepler, encontrar la masa del Sol. Les doy, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, menos, 4 minutos, 5 minutos para que lo vayan haciendo. Mientras tanto, si tienen preguntas y no entendieron algo del problema anterior o de este problema, váyanlas poniendo, o me dicen o las ponen en el chat, yo estoy aquí pendiente. Cierto que ahí se despeja con la última fórmula de periodo que vimos, con la más larga. Sí, sí, con la que tiene GM, todo eso. ¿Cómo vamos? También preguntas de si se perdieron en alguna parte, de algo no les quedó claro. Este es el momento. Con la distancia Una pregunta. y el periodo calculan la masa, sí. Hola. Entonces, ¿el tiempo se toma en años o en días? Ninguno de los dos. ¿Quién le responde? En segundos. En segundos, ¿por qué? Porque la unidad. Ajá. En segundos porque estamos trabajando con G. Y G está en el sistema internacional, entonces vamos a trabajar en segundos. Entonces tienen que pasar unidades astronómicas a metros. Que entonces esa es la cosa. Muchos, digamos, no saben cuántos metros es una unidad astronómica. Los que sí saben pueden usarlo. Pero con esto que les da el problema lo pueden calcular. El tiempo que se tarda la luz en llegar con la velocidad de la luz. ¿Sí? Los que sí saben cuánto es una unidad astronómica, pues ahí tienen. Pero esa es la forma. Listo. Lo resolvemos. Les doy un ratico más. Ay, marica, me caí. Listo, hagámoslo. Ok. Entonces, hagámoslo como si no supiéramos cuánto es una unidad astronómica.
Entonces, este viaja a la Tierra. Es como la Tierra, ¿sí? ¿Qué hace? Entonces demora un tiempo t y viaja a una rapidez c. Entonces, física de Coquito. Tenemos que c es la velocidad de la luz. Muy bien. Que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El tiempo son 500 segundos. Que eso es muy bacano. Algo saliéndome por la tangente, pues. eh, Nosotros siempre vimos del tiempo que se demora la luz en llegar del Sol a la Tierra, pero, y eso no lo sabía yo, lo empecé a ver aquí en la universidad, pues en el curso de relatividad general, y es relatividad especial, y es que la luz, eh, uno muchas veces piensa, bueno, entonces la luz sale del Sol, y si uno fuera montado en un fotón, uno cuenta 8 minutos para llegar a la Tierra, y no, lo que sale con relatividad, que alguna vez podemos dar una clase de relatividad, es muy bacano, no es tan loco, no es tan difícil. eh, lo que sale la relatividad es que si uno pudiera ir montado en un fotón, ese tiempo ni siquiera pasaría. Y Sería cero. sería cero, sería instantáneo. Qué bacano, ¿no? Eh, pero para nosotros que estamos afuera, que estamos montados en la Tierra, sí pasa el tiempo y sí se demora 500 segundos. Sí, lo que dice la relatividad es que el tiempo pasa distinto para diferentes personas según la velocidad a la que vayan. Sí, no se dejen engañar. Muchas veces se escucha que la relatividad es como que si ustedes están pasando muy bueno, el tiempo pasa más rápido. No, eso no es ciencia. Pregunta, Sí. entonces el tiempo, o sea, el tiempo que nos dice el tiempo al cuadrado sería el tiempo de... a ver, es que en la... mm, no sé cómo explicarlo. Ya resolví yo Ok, la misma, dale. ya resolví Ok, yo mismo la duda. listo. Por si alguien tiene esa duda, esa es la relatividad especial, sí, porque no tomas en cuenta la gravedad. Sí, en la Tierra en realidad no mediríamos exactamente ese mismo tiempo, porque acuérdense que estamos en un huequito de espacio-tiempo curvado, en fin. Pero esos son temas para otro momento. En este momento decimos que el universo es completamente física clásica, puro Newton. Entonces, física de Coquito nos dice que la distancia, que a su vez es el semieje mayor, es velocidad por el tiempo, que entonces es 1.5 por 10 a la 11 metros. ¿Sí? ¿Qué es esto por esto? Luego, lo que sigue es convertir el tiempo. Entonces, sabemos que el periodo es 365.25 días, pero entonces lo que vamos a hacer es convertir con eso que ya lo hemos hecho en clase. Un día son 24 horas. ¿Sí? Esta fracción, acuérdense que un día y 24 horas es lo mismo, entonces esta fracción es como multiplicar por 1, que no cambia, no debería cambiar el valor como real de esta unidad, solamente cambia las unidades. Y esto cancela los días. Y una hora son 3600 segundos, entonces eso nos cancela horas con horas y nos da que un año es, hagamos la multiplicación, 365.25 por 24 horas por 3600 segundos. Lo voy a poner en notación científica y eso es 3.15 por 10 a las 7 segundos. Ok, entonces vamos a meter todo esto. Bueno, no, antes vamos a despejar la tercera ley de Kepler. Entonces, si despejamos esa ecuación que tenemos allá, entonces quedamos con t al cuadrado por Disculpa, gm. ¿cuánto da el periodo? ¿Cuánto da el periodo? Ya me voy allá. Es más que llevemos esto para allá. Sí, este es el periodo. Estos son los datos. ¿Sí? Este es el periodo. Si despejamos no, es que esto es esto. Ay, no, que no. Lo voy a volver a hacer acá. Tenemos tiempo al cuadrado, es 4pi cuadrado, ojo con ese
cuadrado del pi, que a mí muchas veces me ha pasado que me lo trago, sobre gm. Y queremos despejar la masa. Entonces pasamos el gm a multiplicar el tiempo. Entonces gmt cuadrado igual a 4pi cuadrado por a la 3 y despejamos la masa. Entonces quedamos con que la masa es 4pi cuadrado por a la 3 sobre gt a la 2. Hagamos esto que siempre nos lo hemos comido, pero para verificar que sí se cumpla, miremos unidades. Arriba A tiene unidades de metros al cubo. Abajo G es newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Tiempo es segundos a la 2. ¿Sí? Entonces vamos a reorganizar esto con ley de Oreja. Entonces eso nos queda kilogramos cuadrados por metros cúbicos sobre newton metro cuadrado segundo cuadrado. Estos tres se me van con estos dos. ¿Sí? Entonces quedo con kilogramo cuadrado metro sobre newton segundo al cuadrado. Lo que sigue es expandir el newton. No, mentiras, no, simplificar esto. Eso es kilogramo por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre newton, ¿sí? Separa estos 2 kilogramos, entonces kilogramo metros sobre segundo cuadrado sobre newton. Y esto, no sé si lo recuerdan, ¿qué es? Un kilogramo metro por sobre segundo cuadrado. Newton. Eso es un newton. Entonces quedamos con kilogramo por newton sobre newton. Se nos cancelan y quedamos con kilogramos. Sí, que es justamente lo que estábamos buscando. Hola. Que no sé si está bueno, pero a mí me dio que el peso del Sol es 1.34 por 10 a la 18 kilogramos. No está bueno. Y otra cosa, no es peso. Sí, acuérdense que el peso es la fuerza que nosotros sentimos atraídos hacia es la masa. Sí. No, la masa debe dar 2 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Quién me confirma que le dio eso? Listo. Sí. Démosle. Listo. Sigamos. Bla, 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 bla. Sí, llegamos a eso. Ok, para terminar no, sino ya lo último de lo que vamos a hablar, no vamos a hablar mucho de eso, sino que ya pueden relajar el lápiz, recostarse un segundo y escuchar que esto ya no vamos a calcular muchas cosas. Creo que después sí hay un par de problemitas, pero no se preocupen. Hasta ahora hemos visto círculos y elipses. ¿Sí? Las leyes de Kepler cumplen o cubren ese tipo de órbitas, ¿sí? Y es que hasta entonces no se había visto ningún objeto que viajara diferente. Cualquier cosa que estuviera en el sistema solar iba a estar ligado gravitacionalmente al Sol en algo que se llama una órbita cerrada, ¿sí? Que una órbita cerrada y estable. ¿Qué significa eso? Que cualquier cuerpo orbitando alrededor del Sol va a seguir orbitando alrededor del Sol por miles de millones de años. ¿Sí? Salvo pues que se choque con otro objeto o que un planeta lo afecte, pero digamos, si vemos la masa del Sol que nos dio en el otro problema, es 2 por 10 a la 30. La masa de Júpiter es por 10 a la 27, o sea, una milésima de la masa del Sol. ¿Que Júpiter afecta? Sí, pero un poquitico. En realidad el Sol es el gran potente del sistema solar, ¿sí? Acuérdense que la masa del sistema solar es 99.9% el Sol. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que esté orbitando el Sol se va a quedar así casi que para siempre. Además, los planetas son súper chiquitos, no sé si, incluso se los puedo mostrar ahorita, una de las simulaciones que muestra el tamaño real del sistema solar. Entonces,
estas órbitas son muy estables y se mantienen. Pero, si uno mira bien las ecuaciones de Newton, si uno mira bien el comportamiento de cuerpos, y luego vamos a demostrar de dónde salen estas cosas, pero uno puede llegar a que hay otras órbitas posibles que en conjunto se llaman las cónicas. ¿Sí? Si uno parte un cono con un plano, entonces le van a aparecer varias figuras geométricas, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Sí? Esas órbitas lo que son cuerpos que van tan rápido que se salen de la influencia gravitacional de el Sol o cualquier otro cuerpo. ¿Sí? Aquí hablar un poquito de las elipses. Este sí tómenle foto porque no es muy relevante en este momento. Que habíamos hablado de círculos. Las elipses cumplen esto. Ya vimos, este es el periastro y apoastro. En el caso del Sol, perihelio, afelio. En el caso de la Tierra, perigeo y apogeo. Es decir, la distancia mínima y la distancia máxima en una órbita con respecto a la Tierra. Se pueden calcular con excentricidad de esta forma. ¿Sí? La distancia al apoastro es A por 1 más la excentricidad y la distancia al periastro es A, o sea, el semieje mayor, por 1 menos la excentricidad. Ahorita alguien me decía, hey, pero esa velocidad no sirve para elipses. Es verdad, ¿sí? La velocidad elíptica es esta expresión de aquí. No la vamos a trabajar en este momento, pero ¿qué nos dice? Que a cierta distancia yo calculo de esta manera la velocidad. ¿Sí? Pero bueno, eso tómenle foto o lo que quieran. Está grabado además. Entonces no me va a quedar mucho ahí. Vamos a hablar de esto. Que no sé si se acuerdan que la velocidad orbital es raíz de gm sobre r. Luego vamos a ver por qué la velocidad de escape gana este número 2. Pero en este momento solamente veamos la expresión. ¿Qué es la velocidad de escape? Si yo salgo disparado de la Tierra a cierta velocidad cualquiera, eventualmente la gravedad me vuelve a jalar. Pero, bueno, y si salgo muy rápido, pues me voy. ¿Sí? Ya no estoy bajo la influencia. La velocidad de escape es la velocidad exacta en la cual yo me escapo de la gravitación de la Tierra y después de tiempo infinito, después de viajar infinita distancia, ahí me quedo quieto. Sí, porque si salgo con poquita velocidad, yo salgo, me quedo quieto en un punto y caigo. Con velocidad de escape salgo y me voy quedando quieto, me voy frenando, pero solamente me freno completamente en el infinito. Y se calcula de esa manera. Si voy más rápido que la velocidad de escape, ya no es una trayectoria parabólica, sino hiperbólica. Aquí les quiero mostrar un par de animaciones y simulaciones que he hecho en la carrera y en momentos de ocio. Este es un simulador de una órbita. ¿Sí lo ven? Alguien que me confirme si ven ahí el circulito. Sí. Listo. Pues sí, Sí. se puede inclinar y se puede girar y todo lo que quieran. Y lo importante es que si yo empiezo a aumentar su velocidad, fíjense cómo se ensancha la órbita. ¿Sí? El cuerpo está aquí. El cuerpo está aquí y si yo empiezo a aumentar su velocidad, la órbita se hace más grande, elíptica todavía más grande y en ese punto ya se hace parabólica, se pone rojita. ¿Sí? Si yo aumento la velocidad, el chat está por acá. Sí, bueno. ¿Cuál es el nombre del simulador? No, nada, eso lo hice yo, es un código. Se los puedo pasar, pero correr este es difícil. Les puedo pasar los otros, que esos sí los pueden correr en cualquier computador. Y ya se los voy a mostrar. Y si aumento mucho la velocidad, se ve muy raro. Estas líneas verticales, pues rectas, no las consideren. El caso es que se ensancha más. Eso es una hipérbola. Les voy a mostrar otro. ¿Dónde están? Aquí. Órbitas 1. Esta es una simulación muy bonita de tirar muchos cuerpos a la misma velocidad perpendicular a la línea. Supongan que hay un Sol aquí en el centro. Tiro un montón de cuerpos a la misma velocidad y fíjense que los que están más cerca del Sol se quedan dando la vuelta. Sí, se quedan dando la vuelta y conforme más se alejan, obviamente el periodo es mayor, ¿sí? Se demoran más en volver a llegar y la órbita es mucho más abierta. ¿Sí? Es decir, que todo eso es a la misma velocidad inicial. Esto significa que a mayor distancia, lo podían ver en la expresión, pero verlo también es muy bonito, a mayor distancia del Sol,
volvamos a poner, si ahí salen, a mayor distancia del Sol o de cualquier cuerpo que esté haciendo una gravedad, entonces es mucho más fácil escaparse de su influencia gravitacional. ¿Sí? Aquí hay otro que es similar, pero en vez de cambiar las distancias, pongo un montón de cuerpos a la misma distancia del cuerpo central, pero salen a diferentes velocidades. Entonces, fíjense, este azul se escapó del todo y ese ya no vuelve. Los otros se quedan dando vueltas, ¿sí? En órbitas cerradas. Todos estos van a volver, todos estos van a volver. Pero en algún punto, los que ya son amarillos ya se escapan. ¿Sí? Fíjense que ellos ya se van. Estos se van, los que son naranjados vuelven. Sí, este se va a demorar mucho, pero por allá ¡pum!, se curva y va a volver a llegar al mismo lugar. ¿Ok? Unas animacioncitas chéveres que estuve haciendo esta semanita. Estos yo se los puedo compartir. Estas sí las pueden correr. Estas sí son con Java, las pueden correr en cualquier computador. Y vuelvo a la diapositiva. ¿Cuál es? Esta. Sí. Terminando, están estas definiciones, las velocidades cósmicas. Son tres. La primera velocidad cósmica es la velocidad necesaria por orbitar circularmente la Tierra. Es decir, la expresión que ya vimos para el movimiento circular. Ay, marica, me salí. La expresión que ya vimos para el movimiento circular, que es B igual a raíz de gm sobre r. Esa es la primera velocidad cósmica. La segunda velocidad cósmica es la velocidad necesaria para escapar de la influencia de la Tierra. Entonces esto ya sería el radio de la Tierra y esta es la masa de la Tierra. Aquí lo mismo. Y la tercera velocidad cósmica es para escapar del Sol, del sistema solar, que es Pero una 2G. pregunta, Sí. ¿qué simbolizan, pues, qué pena la ignorancia, esas bolitas como con cruz? Ah, bueno, eso es chévere. Eso es chévere saberlo. Cada planeta y cada cuerpo del sistema solar tiene su símbolo asociado. Entonces, se los voy a poner para que sepan. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y hasta Saturno me lo sé. Entonces, el Sol es una bolita así. Mercurio es como el símbolo femenino, pero con cachitos. Venus es el símbolo femenino. La Tierra es así. Marte es el símbolo masculino. Júpiter es, creo que así, y Saturno, o de pronto estos dos están intercambiados, no estoy seguro, los pueden buscar, simbología eso yo creo que también es astrología, pero es bonito poner estos símbolos así. Están al revés. Listo, qué pena. Borrémoslos y pongámoslos bien. Entonces, chévere que se pusieran a calcular. Ah, bueno, y Urano es como el del Sol con una flechita y Neptuno es un tridente. Es chévere que se pusieran a calcular estas velocidades cósmicas. Es un cálculo fácil y es chévere conocer ese tipo de cosas y creo que hay... espérense, ¿qué le digo? No sé. Pregunta, habla ahora calle para siempre. ¿A alguno le interesa? No, eso está grabado. ¿Las diapositivas las subo con los rayones o sin los rayones? Sí, ¿no es cierto? ¿Con? Con. Igual eso está en la grabación. Les voy a mostrar, para terminar, uno que también quería que vieran. Denme un segundo, ¿dónde tengo esto? No me acuerdo. Render, videos. Si no lo encuentro en medio segundo, no, esto no es. No, bueno, no me acuerdo dónde está para ver el sistema solar en... Ya me acordé. Videos, listo, ustedes. Está un poquito machetero porque lo hice hace ya un rato. Pero vean más o menos cómo es el sistema solar a escala, con las distancias. Aquí tenemos el Sol. Y fíjense, Mercurio, una pepita.
Venus, nada, ¿sí? El tamaño de esas letras es el tamaño del Sol. Sí, la Tierra también chiquitico. Igual esos videos ustedes seguramente los han visto muchas veces, pero este es otro que quería chicanear acá. Listo. Voy a dejar de compartir. Eso es básicamente lo que quería que vieran hoy. Terminamos muy bien con el tiempo. No sé, preguntas, comentarios, ¿qué queda? ¿Les gustó? ¿Les gusta virtual? A mí me parece chévere. Sí, sí, agiliza más cosas. ¿Cierto que sí? Canales de física para seguir. Quantum Fracture, bacano. Y... ¿cómo es que se llama? Date un blog. Date un blog. Date un blog. Ese es el de Santolaya, ¿no? Sí, Eso. Sí, sí. Sí. Y que a propósito, voy a subir este video a Quantum Fracture. Ese es súper bueno. Este video lo subo a YouTube. A través de lo he conocido. Bueno, ahí están poniendo en el chat. ¿Algún otro comentario de la clase? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué podría cambiar? Porque yo creo que vamos a estar en cuarentena un rato largo. Entonces, nos da para hablar de muchas cosas. No sé si tengan otro tema a estudiar, además de los que vieron en Mejora la conexión. ¿Se trababa mucho? No. No. Tener clases durante la semana, más veces a la semana, yo creo que sí va a ser posible, no como prueba, sino como probant, no sé. Historia de astronomía, yo intento meter siempre cositas de historia. Velocidad de escape la veremos después más a fondo. Claro, cuando veamos energía mecánica, o sea, energía cinética, energía potencial, vamos a ver de dónde sale la velocidad de escape. La idea es que si ustedes ya tienen la expresión para velocidad de escape, calculen esas primeras velocidades cósmicas. Les deben dar la velocidad de escape de la Tierra es 11 kilómetros por segundo, la velocidad de escape del sistema solar es 42 kilómetros por segundo. Hola otra vez, Mikey. Los links, Mikey justamente me están diciendo que me manden los links para yo compartírselos a ellos. Cosmología, listo. El fin de semana yo creo que es más difícil. Yo creo que en semana por las tardes es mejor, pero ahí estaremos viendo. Guti, una cosita. Sí. Pues que si nos vamos pues como a reunir entre comillas, pues si va a haber clase entre semana, que tratemos bastantes nuevos temas para que nos ayuden para las Olimpiadas y todo. Porque Sí. pues los que ya llevamos un rato en prueba, pues hemos visto como lo mismo. Sí, no, y si lo vamos a hacer en semana podemos ver muchas más cosas nuevas. Incluso yo creo que de esto virtual sí se facilita mucho que pudiéramos tener grupos también divididos, o sea, la gente que recién entró versus la gente que ya lleva un tiempo, la gente que va a Olimpiadas Internacionales, sí, para no abrumar a los que recién están entrando con temas muy, muy locos, ni tampoco pues, ralentizar el proceso de los que ya llevan mucho rato. Entonces, sí, a mí me gustó, me parece muy bacano esto virtual. Se pueden hacer muchas más cosas. ¿Algo más? Montar la diapositiva antes de las clases. Sí, por lo general, sí, las puedo montar, se las puedo compartir para que las miren, las revisen antes también. ¿Más chistes o menos chistes? Guti, una pregunta, qué pena con vos. Es que más. Más chistes de eso. Sí, decime. Dos preguntas. Primero, ¿el logo del planetario se ve al derecho o al revés? Al derecho. Listo. Segunda, ¿ya están terminando? Sí, ya terminamos. Estamos ya hablando de la vida y eso. Bueno, listo. Es que me acaban de recordar que teníamos planeado hacer una prueba para lo del cielo esta noche ahorita a las 6. Ok. No, de una. Entonces todos para afuera. Cuelgo. Pues termina de terminar. Sí. Terminar y me avisas. ¿Listo? Sí, listo. Vale, súper. todo bien.
El link del Drive, Ahí dijeron que existían más memes, listo. Por ahí dijeron que existían más memes, para que sepan. más memes, obviamente. Olimp, Drive. Listo, ahí está el link del Drive. Bueno, lo mandé en privado. Yo no sé manejar esta mierda. Ya, ahí está para todos. Y listo, yo les estaré contando. Bueno, el que no esté, que yo supongo que si están aquí es porque se enteraron por el chat. Pero el que no esté en el chat donde estamos avisando todas estas cosas, ahí está también el link para que se metan, que ahí estamos dando la información. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo, chicos. Al Drive no creo, yo creo que más fácil a YouTube. Más fácil de reproducir. Pero ahí apenas lo suba, se los estoy montando. Se los mando. Y ya, chicos, muchas gracias por venir. Ojalá esta situación, si se alarga o no se alarga, nos permita, no sé, mejorar esta metodología. Y por venir, por existir. Gracias por existir. Cuídense mucho, nos estamos viendo esta semana. Yo les aviso cómo se desarrollarán las cositas. Saludos desde aquí hasta Canadá y a todas las partes del mundo. Que estén muy bien.